Vamos a seguir con la primera mesa de discusión que está titulada El papel de las alcaldesas y alcaldes en la configuración de la ciudad. Después viene la mesa sobre las ciudades de los cuidados, entonces no se tienen que ir lejos. Están los baños ahí atrás si necesitan, pero quédense ahí. Para moderar esta mesa damos la bienvenida a Héctor Zamarrón. Él es periodista y especializado en temas de movilidad y colabora con organizaciones civiles dedicadas a impulsar la movilidad y el desarrollo urbano y es subdirector editorial en Grupo Milenio. Él va a estar facilitando esta conversación con tres alcaldes, un alcalde y dos alcaldesas de la Ciudad de México. Entonces podemos ir subiendo ahorita al escenario. Cuando me digan. En medio. Andrés. Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo nos falta Mauricio? Si quieres, sí, pon tu coche también. Con esta discusión sobre la ciudad, la configuración de la ciudad, cómo se construyen las ciudades y qué papel. Vamos un poco a retomar del concepto abstracto de ciudad a los personajes, los protagonistas de la ciudad, las personas y sus gobernantes. En este caso tenemos aquí dos, una alcaldesa y un alcalde que van a participar en esta mesa. Esta mesa se denomina justamente el papel de las alcaldesas y los alcaldes en la configuración de la ciudad. Es un poco discutir la ciudad que imaginamos desde la vida real, concreta y lo que enfrentan todos los días. Presento muy rápidamente a quienes nos acompañan. Gabriela Osorio Hernández, ella es alcaldesa de Tlalpan, y Mauricio Tabe Echartea, que es alcalde de Miguel Hidalgo, alcalde que repite en segundo periodo al frente de una de las alcaldías más complejas de la ciudad. Tlalpan también tiene sus peculiaridades por tener una amplia cantidad de suelo rural y una historia muy interesante. De hecho, la actual presidenta gobernó esa alcaldía. Así que vamos a comenzar y vamos a preguntarles, compañeros aquí en la mesa, Gabriela, comenzando contigo, ¿qué hace un alcalde por la ciudad, por su alcaldía? ¿Cuál es el papel que tienen en el desarrollo urbano? ¿Pueden modificar, pueden intervenir en las dinámicas del día a día? ¿Con qué herramientas cuentan? ¿Qué les hace falta? Podríamos empezar por ahí. Buenos días a todas, todos y todes. Antes que nada, agradecer muchísimo a los organizadores de este foro urbano, octavo de CORE. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder platicar sobre el tema de la configuración de las ciudades, ahora que llevamos casi un mes de asumir la gran responsabilidad de encabezar el gobierno de Tlalpan, y le decía aquí a mi compañero alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio, que bueno, él ya tiene la experiencia de 3 años de haber gobernado, pero le decía, es complejo gobernar una alcaldía porque todos los días hay problemas y lo complejo es saber priorizar qué tipo de problemas o atenciones se tienen que dar de manera urgente, cuáles son importantes y cuáles son las del día a día. Y hablar del tema de la ciudad
a mí me parece muy importante, comenzando con algo. Estaba ahorita viendo la invitación que nos hicieron, el nombre del 8º encuentro, que es Transformando Espacios, la ciudad que imaginamos. Y aquí quiero contestar la pregunta que me haces, no ahorita en términos de mecanismos o cuestiones legales, sino más bien del papel que tiene un alcalde, una alcaldesa a la hora de pensar en la ciudad y de construir ciudad en los distintos territorios que tenemos. Tlalpan, como bien aquí comentabas, es una alcaldía bastante diversa, es la más grande en términos territoriales, compleja en el sentido de que tiene, por ejemplo, más de 200 asentamientos humanos, el 80% del suelo de Tlalpan es suelo de conservación y es la 4ª alcaldía con mayor densidad poblacional, 700,000 habitantes, pero es una alcaldía que forma parte de la periferia. Tlalpan forma parte de la periferia de esta ciudad y dentro de Tlalpan existe la periferia, es decir, Tlalpan como periferia, pero en Tlalpan hay zonas que también son periferia y que hay también una gran demanda de contar con servicios dignos, de contar con vivienda asequible. Pero haciendo alusión a qué es lo que hace un alcalde, yo voy a retomar las 3 palabras que engloban el nombre de este foro. Una, transformar, bien lo ha dicho y voy a retomar las palabras de quien hoy es la jefa de gobierno, Clara Brugada. Los gobiernos locales, municipales, pero que es distinto el municipio a la alcaldía. En el caso del gobierno de las alcaldías, no solamente venimos a administrar los recursos, que eso ya pasó o ha sido una cuestión que le toca de por sí ya a las alcaldías, administrar el recurso público, atender lo básico que le corresponde a una alcaldía, los servicios públicos, el tema incluso de las propias obras, los desasolves, etcétera, etcétera. No es solamente administrar, lo que tienen que hacer ahora los gobiernos locales y que puede sonar, y hay que decir cómo, la palabra es transformar la vida de la gente. Y se viene a transformar la vida de la gente teniendo estos espacios de reflexión, porque el día a día te come en una alcaldía. Y pocas veces hay este momento de decir, a ver, si tenemos un momento para reflexionar y decir, necesitamos recuperar, que es uno de los proyectos que, por ejemplo, nosotras traemos en la alcaldía de Tlalpan, el 100% de los espacios públicos, ¿cómo se van a recuperar estos espacios? Porque el espacio público para nosotras es clave para la construcción de la ciudad. Yo tuve la oportunidad de estudiar una maestría en urbanismo en Barcelona y un maestro nos decía, ¿qué es lo que hace una ciudad? Una ciudad, su espacio público, el espacio donde la gente, donde todas y todos somos iguales, un espacio donde se ejercen los derechos, el espacio público, y el espacio público donde es el encuentro, el diálogo, donde es un espacio democrático. Y ese espacio, aquí se dice transformando espacios, es una también de las facultades que tienen las alcaldías de poder recuperar estos espacios y transformarlos para configurar también la ciudad. Y el otro punto que se habla también en este foro es la ciudad que imaginamos. La imaginación me parece una acción, lo voy a decir en esos términos, revolucionaria. ¿Y a qué me refiero? Es que todo lo que se nos ha planteado, un momento es de imaginar lo que queremos. Por poner un ejemplo, en mi caso soy una mujer feminista y yo le decía a los compañeros y las compañeras, ¿qué ciudad nos imaginamos cuando hablamos de una ciudad feminista? Una ciudad que diga, pues porque pongo de color rosa algo ya es feminista, o porque le doy un programa social a las mujeres ya es feminista. No, no es ahí la discusión, sino es más de fondo. Es, por ejemplo, la manera como ejercemos el poder. Ahí es una discusión que cómo se ejerce el poder e incluso la configuración de una ciudad desde una perspectiva feminista. Entonces, me parece clave que transformando espacios, la ciudad que imaginamos, esté aquí contemplada en una mesa el papel que juegan las alcaldías, los alcaldes y las alcaldesas.
en nuestro caso consideramos dos puntos. Una, que la ciudad tiene que estar configurada bajo dos dimensiones. La primera, donde se ponga en el centro la vida. Y la vida en términos generales, con letras mayúsculas. ¿En qué sentido? Yo creo que la configuración de la ciudad tiene que estar pensada no solamente en garantizar una mejor calidad de vida a quienes la habitamos, a seres humanos, sino también la vida ambiental. Tenemos que pensar en la vida ambiental a la hora de configurar las ciudades, o la vida animal, que también se tiene que pensar en la vida de los animales a la hora de pensar en cómo se configura una ciudad. Y por el otro tema, por la otra dimensión que nos parece fundamental, es que a la hora de configurar ciudades tiene que estar la gente involucrada, no solamente la ciudadanía involucrada, tiene que estar toda la población involucrada a la hora de construir una ciudad. Es algo que comento mucho en las asambleas territoriales. A la hora de querer, por ejemplo, transformar una calle, un espacio, un parque, tiene que estar involucradas las infancias. Se le tiene que preguntar a la niñez de qué manera quieren esos espacios, porque las niñas y los niños también padecen la ciudad, también viven esta ciudad y también tienen ideas para poder configurar esta ciudad. Así lo mismo preguntarle a las y los jóvenes. Es decir, la ciudad la construimos, la configuramos todas y todos, no únicamente los gobiernos, no únicamente las empresas o las desarrolladoras inmobiliarias, no solamente la ciudadanía, sino toda la población. Y en ese sentido, para ir cerrando la intervención, otro de los papeles fundamentales que juegan los alcaldes y las alcaldesas es el garantizar derechos. Y el espacio público, garantizar espacios públicos dignos que configuran la ciudad, tiene que ver con el garantizar derechos. Para cerrar, todos los días tenemos gabinetes de seguridad de manera presencial. El día de hoy le presenté al equipo la encuesta nacional de seguridad urbana. Y hay un tema bien interesante en esto. En esta encuesta del tercer trimestre, en el caso de Tlalpan, no sé en otras alcaldías, pero el 75% de la gente se siente más segura en un centro comercial que en cualquier otro espacio de la ciudad. En un centro comercial, la gente dice, yo ahí me siento más segura. Y es bien interesante porque un centro comercial no construye ciudad, espacio público, derechos, democracia, encuentros. Pero ahí es donde la gente se siente más segura. Entonces, es otro punto que tenemos que poner como gobiernos, tanto locales como estatales, de poner atención en cuáles son aquellos espacios donde la gente configura la ciudad. Gracias, Gabriela, qué interesante, porque precisamente no queremos gobernantes que vengan a administrar nuestra ciudad, ¿no? Transformarla es necesario, creo que hacia allá vamos. Acá hay otro micrófono si quieres. Adelante Mauricio, por favor, tú con la experiencia ya de llevar 3 años en la alcaldía, de repetir 3 años más, la oportunidad de emprender proyectos de más largo plazo, creo que es oportuno escuchar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y reconozco a los organizadores de este foro el interés que tienen por que mejoren nuestra ciudad y que mejoren las ciudades. Y lo primero que les quiero transmitir es cómo veo el papel del gobierno frente a los retos que tenemos dentro de la ciudad. El gobierno no es dueño de lo público. El gobierno tiene una responsabilidad de liderazgo frente a lo público. Y lo público es de todos. Parece obvio, pero hay gobernantes que se sienten dueños de lo público e imponen su visión y piensan que los problemas públicos les pertenecen o los recursos públicos les pertenecen y que el espacio público les pertenece. Y el papel del gobierno y la principal responsabilidad en mejorar las ciudades es armonizar con el liderazgo, armonizar entre los intereses de los desarrolladores, entre las expectativas de la población
entre la visión de los urbanistas y de los expertos y lograr que en ese proceso de armonización cambien el espacio público, porque hay muchas resistencias para transformar el espacio público. A veces las resistencias nos las enfrentamos con los mismos vecinos, que quieren mejores ciudades, pero no quieren que cambien su entorno directo, que quieren menos tráfico, pero no quieren hacer nada para que cambie el espacio público, y oponen muchas resistencias tanto a los cambios que se hacen en el espacio público como a los cambios relacionados con el ordenamiento territorial que sí afecta el desarrollo de las ciudades, es decir, toda la normativa de desarrollo urbano que cuestionan severamente. Entonces, la principal tarea es asumir el liderazgo, entendiendo las distintas visiones del espacio público como un tema de todos y de todas. Y en ese proceso de armonización, que todo camine en un sentido, que es ciudades para las personas, ciudades sostenibles, espacios públicos más seguros, espacios públicos que se conviertan en un atractivo para la gente y que la gente prefiere estar en los espacios públicos, en las plazas y en las calles, que a que salga huyendo de las plazas y de las calles, y me refiero a las plazas como los parques, no a los centros comerciales, sino que salga huyendo, que prefiere estar en esas calles y en esos parques que estar encerrado en un centro comercial o en su casa. Yo estoy convencido que cuando las calles tienen vida, cuando hay gente, cuando están los niños, cuando están las familias, cuando la gente disfruta el espacio público, las calles se vuelven no solamente más bonitas, sino se vuelven también más seguras. Y ahí los gobiernos de las alcaldías tenemos mucho que hacer para que esos espacios sean mucho más bonitos y también sean más seguros. Y obviamente nosotros tenemos que levantar la voz por nuestros vecinos y armonizar para que también los cambios relativos al uso de suelo permitan construir ciudades para todas y para todos. Les pongo ejemplos. Por ejemplo, hay normas que prohíben los usos de suelo mixtos en las plantas bajas. Y entonces nosotros tenemos que impulsar que haya comercio en la planta baja para que las calles tengan vida. Si hay comercio en las plantas bajas, las calles tienen más iluminación, hay vida en la calle y se vuelven más seguras. Y nos enfrentamos en nuestro gabinete de espacio público la semana pasada a un problema de una obra que quieren construir bajo la norma 26 y como prohíbe el uso de suelo mixto, el desarrollador tenía planteado poner una barda en un callejón y eso va a ser una zona más insegura cuando lo que deberíamos tener ahí son locales para hacerlo más, para tener más vida en esa calle, porque si no esa barda nos va a convertir el callejón en un lugar solitario y más inseguro. Son ejemplos muy pequeños que nos enfrentamos día a día de cómo tenemos que impulsar cambios en la norma para lograr pues que el entorno mejore. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, en Miguel Hidalgo? Primero, nos tomamos muy en serio el iluminar y arreglar las calles y cada jueves tenemos nuestro gabinete de espacio público para revisar tanto el diseño de las obras como el avance de las obras en el espacio público y de los compromisos de los desarrolladores con las medidas de integración para impactar positivamente en el espacio público. Segundo, también definimos criterios y principios para tener una orientación de todo nuestro gobierno de hacia dónde vamos. Entonces, decimos calles y espacios públicos más caminables, y además utilizamos un lenguaje sencillo, porque luego los especialistas utilizan un lenguaje que los comunes no entendemos, ¿no? Y tenemos que aterrizarlo, calles en donde sea más sencillo caminar, donde se disfrute caminar, y esto implica calles más iluminadas, más verdes,
más limpias, y a lo mejor parece un lenguaje muy simple, pero es el que nos ha servido para entender y poder transmitir a todo el equipo de trabajo hacia dónde vamos, y también con nuestras vecinas y vecinos. Entonces, a partir de un programa de trabajo de cambio, de transformación en las calles, en los espacios públicos, y de definir estos criterios y principios de hacia dónde deben ir las intervenciones en el espacio público, es que nosotros hemos logrado, por ejemplo, cambiar muchas de las calles, sobre todo en nuestros barrios, que ahí era donde más necesidad había de intervención. Y también lo hacemos de la mano de los vecinos, ¿no? Porque sabemos que si no incluimos a los vecinos, es más, al revés, los vecinos son los que nos dan mucha luz de la orientación de los proyectos y del aterrizaje. Y yo compartiría esa experiencia a lo largo de estos 3 años, por ejemplo, una obra que me gusta mucho, de la que me gusta mucho hablar, es el Deportivo Pavón. Un deportivo que ya existía, lo único que hicimos fue tumbar un muro alrededor del deportivo y cambió completamente la imagen de la zona, porque de tener una zona encallejonada en uno de los barrios más importantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, que son la Pensil, pues ahora la gente cuando camina alrededor del deportivo tiene la vista de un parque, porque tumbamos los muros y entonces tienen las rejas, está súper iluminado y caminas alrededor y se ve completamente distinto. La sensación de seguridad al caminar alrededor de un parque es muy distinta a caminar alrededor de un callejón oscuro. Y a lo mejor, y es una obra que pues no implicó mayores recursos el tumbar el muro, obviamente se transformó la explanada, en fin, y lo que buscamos es que estos espacios públicos se vuelvan en lugares más iluminados y mucho más agradables para caminar. Y así es que hemos estado impulsando proyectos de mejora de espacios públicos, cruces seguros, y con eso yo les dejo algunas ideas que desde las alcaldías con las que podemos incidir en mejorar las ciudades. Gracias, Mauricio Tabe. Vemos ahí justo materializada esta idea que Jane Jacobs popularizó de hay que tener ojos en la calle, ¿no? Precisamente para que sea segura, para que la vida florezca en las ciudades. Y recuerdo lo que decía Enrique Peñalosa sobre cómo en la Edad Media las familias cuidaban a sus hijos e hijas, ¿no? No salgas porque están las fieras, porque está el lobo, porque te comen. Hoy en día los cuidas de los autos. No salgas porque te atropella el vehículo, te mata un conductor con alcohol en la sangre, etcétera, ¿no? Entonces han cambiado ahí. Por eso hablar de espacios públicos es hablar de un tema muy político, es hablar de democracia, ¿no? Las personas con altos ingresos tienen clubes, tienen posibilidades de viajes, tienen gran espacio en sus viviendas, y quienes no lo tienen solo disponen de unos cuantos metros cuadrados de viviendas cada vez más pequeñas en las ciudades y de el espacio público. Por eso la importancia de cuidarlo, de mantenerlo, como mencionabas. Bueno, aprovecho para presentar a Nancy Núñez Reséndiz. Ella es alcaldesa de Azcapotzalco. Le agradecemos mucho que nos acompañe en esta mesa. Y Nancy, te invitamos a compartir con el auditorio, tanto aquí como quienes nos acompañan en línea, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos primeros días y cuál es el papel que crees que puede tener una alcaldesa en la transformación de la ciudad, en el desarrollo de la ciudad? Muy buenas tardes, buenos días, todavía venimos corriendo, una disculpa por la demora, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir aquí con mi compañera alcaldesa Gaby Osorio, con Tabe. Las alcaldías pues, son la instancia más próxima de la ciudadanía. A veces se piensan que las alcaldías son quienes resolvemos todo, ¿no? Y que todos los temas, uno de los grandes retos es justo entender que las alcaldías tenemos que tener un esquema de coordinación con los otros niveles de gobierno. Nosotros
podemos hacer una planeación disociada de lo que debe de pasar en la ciudad y en el país. Somos el gobierno más próximo, nosotros, bueno, una servidora, al igual que Gaby, tenemos 23 días en el gobierno, que han sido 23 días muy intensos, pero algo que me parece muy importante en lo que hoy se está discutiendo, y gracias a Core por la invitación, de cómo podemos tener espacios más vivibles, más amigables, más equitativos. Hay una parte sustancial y a mí me parece que de repente la planeación se ha dado mucho solo desde el escritorio y no desde los territorios. No puede haber proyecto de impacto que no tenga un esquema de participación ciudadana. A veces se crean grandes proyectos de cómo queremos los parques, si haces una remodelación, si haces un deportivo, si haces algo, pero no se toma en cuenta las comunidades y no se mejoran los diagnósticos participativos, algo que nosotros hicimos previo a entrar a nuestro gobierno y ahora nos está ayudando mucho, es tener diagnósticos participativos unidad territorial por unidad territorial. Que sean las y los vecinos quien nos diga qué de impacto y qué sí tenemos que planear, pero desde los territorios, no solo desde un escritorio. Y creo que un reto que tenemos las alcaldías es mejorar los esfuerzos de diagnóstico a partir también de algo muy importante, que es la construcción de ciudadanía. La apropiación del espacio público en lo positivo o en lo negativo corre mucho por mejorar los esquemas de construcción de ciudadanía, que la gente también se apropie de manera positiva del espacio y también cuando se apropia de manera negativa, porque a veces la ciudadanía cree que también la banqueta es suya, ¿no? Que también la calle es suya y eso nos genera una serie de problemáticas. Entonces creo que uno de los grandes retos que a nosotros nos ha ayudado mucho es que hoy las intervenciones que estamos teniendo como gobierno corren de lo que la gente nos está expresando, no de lo que yo creo que aquí tiene que ser una conjunción del sector gubernamental con el sector académico, con las organizaciones. Nosotros nos hemos ido colonia por colonia a hacer diagnósticos en materia de servicios públicos, pero también en materia de qué se busca de los espacios públicos que se tienen. Creo que tenemos que ir resolviendo que por décadas esta ciudad no tuvo un esquema de planeación tan profundo. Por ejemplo, nosotros en Azcapotzalco somos una alcaldía que limita con el Estado de México, pero somos una alcaldía muy compleja porque tenemos la zona industrial más grande de la Ciudad de México, pero a la vez una zona de pueblos y barrios muy asentada. Entonces, por ejemplo, un cuarto de nuestro territorio está ocupado por la zona industrial sin espacio público, ¿no? O sea, sin un espacio público. Hay colonias como Ampliación San Pedro Jalpa, que después del Rosario, que es una gran unidad habitacional y que todos y todas conocen, es la más poblada y no tiene un solo espacio público de recreación. Entonces, primero tenemos que fomentar la participación para lo que se haga y los esquemas de planeación sean sí o sí con esquemas participativos. Dos, con coordinaciones con los distintos niveles de gobierno. Y tres, pensando en todos los sectores. También la construcción del urbanismo social, pues tiene que pensar en todos los sectores, en las mujeres, en las personas adultas mayores, en las personas con discapacidad. Cómo estamos buscando nuestro espacio público también para la inclusión. Algo, por ejemplo, que yo me llevaba a la reflexión y nos compartían en nuestro andar de caminar por las calles, es que de repente incluso las personas con discapacidad y principalmente niños y niñas no tienen espacios de recreación públicos. Nosotros ahora tenemos un proyecto y que estamos trabajando para dentro de nuestros primeros 100 días hacer un parque inclusivo en nuestra alcaldía, con mobiliario adecuado para niños, niñas y personas con discapacidad. Entonces tenemos que empezar a
pensar en todos los sectores, mujeres, personas adultas mayores y principalmente los grupos que tienen alguna situación de vulnerabilidad, pero que tenemos, a veces un parque se construye, parece que ya es un modelito, ¿no? Es una resbaladilla, un puente, y así está diseñado sin saber realmente si eso sí es lo que necesita y quiere la población. O quiere otra cosa. Nuestras bibliotecas, ahora que tenemos que hacer una gran reestructuración del sistema de bibliotecas, porque al final son espacios también para la ciudadanía, la red de bibliotecas en la Ciudad de México pues ha estado abandonada, ¿no? Tenemos que hacer una reestructuración de museos de sitio, de nosotros estamos pensando, si hay una biblioteca en un pueblo, pues cómo nos ayuda incluso a potenciar el proceso de identidad en ese espacio, qué quiere la ciudadanía en esa biblioteca para que no la sienta incluso como un espacio hasta ajeno a su comunidad, en donde entran 2 o 3 personas en un día. Entonces tenemos que pensar mucho en la reestructuración de los espacios desde las verdaderas necesidades de la población. Algo que también me parece muy importante empezar a trabajar es, como y ahorita lo mencionaban, antes igual varios podíamos salir a nuestra calle a jugar fútbol, a jugar piso, rayuela, ¿no? O muchas cosas. Ahora por los procesos de, pues a lo mejor donde ya se privilegia, incluso hasta el uso del vehículo. Yo analizaba cómo para las personas es muy difícil transitar en las banquetas porque lo que se privilegió fue hacer entradas para carros, ¿no? Y entonces ahora las entradas para carros hacen imposible, aunque una banqueta pueda estar en buen estado, pero las bajadas y las subidas, para quien usa silla de ruedas, para quien usa algún aditamiento para personas con discapacidad, para las madres que llevan la carriola, pues se convierte en un lío, porque el espacio se fue creando para quien usa vehículo y hasta el hecho de tu banqueta, ¿no? Que es parte del espacio que tendrías que transitar de manera más amable, pues ahora encontramos las banquetas subida, bajada, porque todos y todas apostaron por la entrada y salida de sus vehículos. Y eso por eso a mí me encanta el esquema que trae la jefa de gobierno, Clara, de reapropiarnos de nuestro espacio público, mirando incluso de manera inmediata la calle. Ella hablaba de crear ludicalles, en donde esto que nosotros hacíamos de poder salir a jugar, ahora lo podamos volver a hacer porque se privilegie el espacio público para todas y todas. Esas son algunas de las cosas que compartiría y pues agradezco mucho la invitación. Gracias. Gracias, Nancy. No dejes el micrófono porque empezamos contigo las preguntas. Nada más comentar esto del diseño del parque, por ejemplo. Carolyn Criado en Mujeres Invisibles habla de cómo durante décadas el diseño se ha hecho con un hombre en la cabeza. Incluso los parques se hacen para niños y las niñas no acuden igual a los parques porque no hay perspectiva de feminismo, ¿no? Perspectiva de género en el diseño del parque. Entonces, de repente, falta la perspectiva de movilidad, la perspectiva de género, la perspectiva de discapacidad. O sea, cuando se cuestiona cómo se hacen las ciudades, hay que incluir estas cosas. Y Nancy, mencionabas Azcapotzalco, la zona industrial, que ha tenido cierto boom inmobiliario con algunos desarrollos, de lo poco que ha habido. ¿Qué retos implica para Azcapotzalco esta zona? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se ha hecho? ¿Y qué ves tú? Bueno, hay un proyecto específico sobre la zona industrial de Vallejo que no necesariamente se habla del desarrollo inmobiliario. Tal vez es una zona en donde Azcapotzalco, y esta zona industrial no solo es importante para nuestra alcaldía, es importante para la ciudad y el país, es uno de
pues los polos industriales más importantes, que creo que tiene que revitalizarse. A mí me parece en la generación de empleos, en poder incluir otras industrias, no solo de manufactura o de almacenamiento, sino industrias de innovación, de ciencia. En parte de esta zona tenemos un centro de desarrollo tecnológico que creo que tiene que rescatarse, pertenece a la SECTEI, pero está dentro de un albergue está albergado dentro de un inmueble de la alcaldía, y tenemos un tecnoparque muy importante en donde se hacen procesos de investigación, procesos de innovación. Creo que hay que apostarle en la zona industrial de Vallejo como esa parte innovadora, y sin afectar, tenemos asentadas 5 colonias importantes dentro de esa zona, que aunque son pequeñas, pues se tiene que respetar, no hacer un proceso invasivo, sino al contrario, cómo coexisten de manera armónica, cómo se tiene una responsabilidad social del sector empresarial, incluso en materia de infraestructura. Y en materia de decir, no porque tengamos esta zona es que tenemos que tener miles de tráilers estacionados sobre nuestras calles que imposibilitan un tránsito armónico. Estamos trabajando, nosotros ya nos hemos reunido con gran parte del sector industrial que está asentado en esta zona, porque tenemos el que podamos tener espacios también más dignos, más caminables, como se dice, implica trabajar con todos los sectores. Yo decía, trabajar con la ciudadanía, pero también llamar a la responsabilidad social de todos, de los desarrolladores inmobiliarios, de los empresarios, de todos quienes cohabitamos en los espacios. Gracias Nancy. Vamos a seguir, Gabriela, preguntarte, Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan, en ese mismo sentido, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para que puedas involucrar a toda tu comunidad en la transformación de la alcaldía y a los distintos niveles de gobierno y a la iniciativa privada? O sea, ¿cómo haces ese llamado, esa vinculación para influir en una verdadera transformación? Quiero comentar también un par de cuestiones respecto a la intervención de mi compañera alcaldesa de Azcapotzalco. Y sí comentarles algo, ahora que llevamos casi un mes de gobierno, las limitantes que tiene las alcaldías, también en términos presupuestales, son bastantes. Y eso implica que seamos mucho más estratégicos, con mayor planeación, por lo limitado que es el presupuesto. Por ponerles el ejemplo, en Tlalpan somos 700,000 habitantes, el territorio más grande, lo reitero, es el 20% de toda la Ciudad de México, y nuestro presupuesto es de 3,000 millones de pesos. De esos 3,000 millones, la mitad se va en pagar la nómina. Me decía la alcaldesa de Tláhuac, Berenice, me dijo, es que nuestro presupuesto está para pagar la nómina, así, a eso, destinado a eso nada más. Y te resta la otra mitad, que son 1,500 millones de pesos, que tienes temas de pagar insumos, parque vehicular, el combustible. Entonces, el presupuesto se reduce bastante para poder realizar pues, estos grandes proyectos. Aún así, tenemos el claro ejemplo, reitero, de quien gobernó Iztapalapa y ahora la ciudad, y aún con presupuestos limitados, logró realizar pues, estas utopías y construir un sistema de cuidados en la alcaldía que estaba pues, más abandonada de toda la Ciudad de México y con una población de casi 2 millones de habitantes. Entonces nos enfrentamos no solamente a la limitante del presupuesto, sino también a las cuestiones de facultades, ¿no? Ya lo habíamos dicho, no es lo mismo, somos ahí ambiguo, una sui generis, ambigua ahí, porque no somos municipios, ¿no? No hay recaudación, etcétera, etcétera, no tenemos la policía, es mando único, el agua también está centralizada. Entonces, sí hay bastantes complejidades a la hora de gobernar. Aún así, con lo que se tiene, pues se tiene que pensar en hacer grandes transformaciones en los territorios. Y aquí es muy claro lo que se comenta y que veo que coincidimos quienes estamos en este presidium.
que tiene que ver con somos el gobierno más cercano, hay que construir un urbanismo próximo para toda la población, que en aquellas cuestiones que tiene que ver, como lo habíamos comentado, de los servicios urbanos, del mejoramiento de ciertas obras, de la recuperación de los espacios públicos, nosotras también en Tlalpan estamos también siguiendo esta línea de armar un sistema de indicadores y de mapeo en el territorio para que podamos lograr que las personas en Tlalpan tengan a 15 o 20 minutos caminando un espacio público de calidad. Pero nos enfrentamos pues justo a retos tremendos que en nuestro caso, contestando también la pregunta, pues necesitamos el involucramiento de todos los actores sociales en la mesa. ¿Cuál es el mecanismo? La apertura, la escucha, no cerrarse como gobiernos. Es una constante apertura al diálogo, a escuchar distintas visiones, incluso hasta la propia crítica. Hay que sentarse en la mesa con todos los actores y principalmente considero, como ya se comentó aquí, con este urbanismo social, con perspectiva de género, garantizando derechos, pues la comunidad y el pueblo es clave para esta organización en los territorios. Pero a mí sí me parece un reto bien importante. Y ahora que lo veo, nosotras estamos armando proyectos para el caso de Tlalpan, pero yo quiero comentarles dos cuestiones. La primera, ya próximamente nos vamos a sentar con el secretario, con la nueva Secretaría de Ordenamiento Territorial, Alejandro Encinas, porque tenemos un problema severo de invasión al suelo de conservación, por un lado, tala ilegal, que eso tiene implicaciones a la hora de configurar la ciudad, porque en nuestro caso el suelo de conservación no solamente le da servicios ambientales como oxígeno, fauna, flora, la recarga de los mantos acuíferos a Tlalpan, sino a toda la Ciudad de México, sino el crecimiento de los asentamientos, que nos dicen por la situación que sucede al centro de la ciudad, que la vivienda cada vez es muchísimo más cara, ya no se diga de comprar, sino la propia renta de la vivienda al centro de la ciudad se ha vuelto muy cara, lo que ha hecho es pues relegar, expulsar a la gente a la periferia de la periferia. Y eso nos está ocasionando bastante problemática, porque no solamente la gente está viviendo en condiciones muy precarias, o sea, se va a vivir en Tlalpan, por ejemplo, del centro de Tlalpan al asentamiento Aguacatitla, que está entre Topilejo y San Miguel Ajusco, son casi 2 horas en la misma alcaldía. Y tienen problemas de agua, no hay drenaje, no hay pavimentación, pero lo que nos dice la gente es que aquí sí me alcanzó para comprar un terreno y vivir. Entonces, ese es el gran tema que tenemos como una de las problemáticas en la alcaldía. Y por otro lado, es con los recursos que se tienen, con el presupuesto que existe, cómo hacemos proyectos innovadores que incluyan sí o sí la visión de la gente. O sea, no se puede pensar en transformar una alcaldía, no se puede pensar en gobernar de manera empática, social, sensible, si no es de la mano de la población. Entonces yo creo que el principal mecanismo es la escucha, es la apertura, es el diálogo, las mesas de trabajo y mecanismos innovadores para incorporar la visión de todas las personas que habitan en la ciudad. En el mismo sentido, Mauricio Tabe, y un poco incorporando lo que está pasando hoy en día en nuestro país, ¿no? Se está discutiendo en el Congreso una iniciativa de ley de vivienda que va a traer transformaciones a cómo se produce y se utiliza la vivienda en México. El Infonavit ya maneja bancos de suelo y está cambiando su política, va a construir. Los desarrolladores están teniendo que acercarse a esta transformación para aprovechar las oportunidades que incluso alcaldías como Miguel Hidalgo tan consolidadas puedan ofrecer. No sé si en los próximos 3 años haya posibilidad de justamente evitar que pues, jóvenes como muchos de los que están aquí presentes, que en lugar de tener que buscar un roomie para compartir el mismo departamento con 6 personas, puedan tener derecho a una vivienda mucho más accesible y económica. En Miguel Hidalgo hemos tenido un problema muy serio de explotación del suelo, porque se han permitido a lo largo de muchos años grandes desarrollos
y a cambio la comunidad no se ve beneficiada de esos desarrollos inmobiliarios. Está el ejemplo del SAC Granadas, que todo el mundo ha visto los desarrollos de qué dimensiones son, y la culpa no son los desarrolladores, sino es la falta de visión del gobierno central para plantear obras de impacto y de mejora en la zona. Recientemente, con los recursos del SAC Granadas, no se invirtió en la zona, se compraron trolebuses que no tienen nada que ver con el impacto que tienen los desarrolladores. Y no es una crítica política, es una crítica a lo que no se debe hacer. Los recursos del desarrollo se tienen que quedar, una parte, no todo, una parte sí se tienen que quedar en la zona para beneficio de la comunidad. Porque el problema que hemos tenido es, se explota el suelo, se quedan los problemas, más problemas para la comunidad, más problemas para los vecinos, más problemas para el gobierno, y no tenemos instrumentos para enfrentar esos problemas. De entrada, la demanda de servicios, por ejemplo, de recolección de basura. Y yo lo que planteo es que sí, los recursos que se generan a partir de aumentar potencialidades, de aumentar niveles, que permiten más captación de recursos de predial, pues se aprovechen y se redistribuyan. Voy a poner un ejemplo para que más o menos me entiendan cómo se aterriza esto. Un predio que se transforma y que aumenta los niveles le va a generar más ingresos a la ciudad derivados del predial. Y esos ingresos están seguros para la ciudad eternamente, en un plazo de 20, 30 años. Y eso sí puede permitir generar instrumentos de deuda para financiar desarrollo. 1, en otras alcaldías, 2, en la zona, y 3, para tener recursos para bolsa de suelo y poder atender todas estas demandas de vivienda asequible y vivienda de interés social para evitar la invasión del suelo de conservación. O sea, yo no creo que sea con prohibiciones y controlando precios como vamos a resolver el problema de vivienda, sino se requieren los propios instrumentos de mercado para poder atender los problemas de vivienda. Si hacen falta recursos para comprar suelo y adquirir y desarrollar más vivienda de interés social, pues tenemos que recurrir a la deuda. No hay de otra, no va a haber recursos de inmediato. ¿De dónde propongo que puedan salir los recursos de deuda? De los ingresos que tiene seguros de predial, de los nuevos desarrollos en la ciudad. Y ahí se puede comprar una parte de suelo. Es una propuesta, porque yo sí creo que cada vez que la ciudad obtiene nuevos ingresos, se inventan nuevos programas para ver si se ejercen los recursos adicionales que se tienen. Bueno, necesidades siempre va a haber muchas, pero lo que tenemos que asegurar es que los ingresos derivados del desarrollo sirvan para lograr un desarrollo incluyente. Por eso digo, no todos los recursos en la zona donde se causan. Una parte ahí, una parte a vivienda de interés social, otra parte para fondear otras alcaldías que tienen igual mayor necesidad de recursos para obra pública, y otra parte para la ciudad. Pero hoy todo lo que se genera de predial de los nuevos desarrollos se queda en la tesorería de la Ciudad de México y no sabemos con qué reglas o criterios se redistribuyen. Y no es un tema político, es un tema de verdad de definición de hacia dónde va la ciudad. Porque cuando a mí me dicen, oye, ¿quieres cambios de uso de suelo en Miguel Hidalgo? Pues digo, no queremos nuevos desarrollos, porque lo único que nos dejan son problemas. Pero esa no es una posición correcta, porque entonces no estamos pensando en toda la ciudad. Pero tampoco vamos a firmar un cheque en blanco para decir que haya cambios de uso de suelo y que todos los recursos que genera esos nuevos desarrollos pues, se los lleven a otro lado y lo único que nos dejen son problemas para los vecinos. Y entonces hoy, en estos 3 años, todos los cambios de uso de suelo los rechazamos porque a cambio no había ningún compromiso de obra pública en las zonas. Y también lo hablo, por ejemplo, para la explotación de
muchos de los PATRs con fines comerciales de estos espacios de publicidad exterior también deberían impactarse en la zona en donde están esos mobiliarios de publicidad exterior, porque se explotan todos estos PATRs con fines comerciales y los únicos perjudicados son los vecinos en la zona. Y de eso pues he insistido mucho. Todo aquello que cause en una alcaldía, una parte debe impactarse y debe quedarse en la alcaldía, no todo. Pero por ejemplo, Miguel Hidalgo aporta 1 de cada 5 pesos de todo el predial de la ciudad, 4,000 millones de pesos. Y a cambio, el presupuesto de la alcaldía es de 2,900 millones de pesos. Y la mayor parte de los recursos los recibimos de recursos federales que están establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. De regreso, nos toca el 1%, 40 millones de pesos son recursos locales. El resto son recursos federales, es decir, aquí no se trata de decir a qué alcaldía le toca más. Yo creo que a todas las alcaldías se les tienen que aumentar los recursos y se tiene que definir, obviamente con una visión de inclusión, pero también de restitución en las zonas en donde se causan mucho de los, donde se causan y donde se originan los recursos. Muy bien, pues entramos en un terreno donde el desarrollo económico va vinculado con las facultades que tienen como gobernantes ustedes y con los retos que implica, por ejemplo, que un área de sus alcaldías se gentrifique y continúen estos procesos de expulsión de población hacia las periferias, hacia los municipios vecinos, a los municipios conurbados. Hay experiencia legislativa en esta mesa, ustedes estuvieron ya en concejalías, en diputaciones, conocen qué se puede hacer, qué se debe de hacer para conseguir mayores facultades para transformar sus ciudades. No sé, Nancy, si quieras hablarnos en ese sentido de si tuvieras que pasar de nuevo por el Congreso de la ciudad, ¿qué iniciativas propondrías? No, pues son muchísimas, incluso ahora no solo la posibilidad de adquirir una propiedad y como dice, se termina adquiriendo más en el Estado de México, pero recientemente que se dio la iniciativa del entonces jefe de gobierno, Martí Batres, incluso sobre la regulación de las rentas, ¿no? O sea, las rentas en la ciudad parecen ya impagables y eso también nos genera una gran gentrificación y bueno, sí tiene que haber pues más control ahí sobre el desarrollo inmobiliario. Creo que se ha avanzado en algunos temas, ahora también pues con este tema de las plataformas, ¿no?, digitales para la renta de vivienda, pues eso nos ha producido una gran problemática en la ciudad. La gente que vive en la Juárez, en la Roma, en la Condesa, se le han triplicado las rentas, literal, o cuadriplicado. Entonces tiene que haber más regulación sobre eso. Ya digo, sobre las rentas ya hubo un avance con mucha oposición, pero afortunadamente ahí está. Bien, vamos a ver si abrimos preguntas a la audiencia. Entonces, si quieren ahí, ¿quién nos ayuda a llevarles micrófonos? Vemos muchas manos levantadas, pero nada más ahí que nos apoyen para tomar algunas preguntas del público. 3 preguntas y sí, vamos, tomamos entonces. Ok, tú me dices. Porque Bueno, a ver, por allá fueron de los primeros en levantar, la compañera que está al lado de la persona de saco azul. También por acá enfrente, 2, y por acá a la derecha, no sé, el compañero ahí. Okay. Sí. ¿Y vamos a tomar las Vamos, tomamos las 3, ¿sí? Okay. responden y luego continuamos, ¿no? ¿Que no me pare? No. Hola, buenas tardes, yo soy Sofía Margarita, mucho gusto. Yo quería hacer una pregunta por 2 pues, temas contextuales recientes que creo que evidencian las muchas diferencias que tenemos en cómo planeamos y pensamos la ciudad. Por parte de Tlalpan, hace
la semana pasada, si no me equivoco, hubo un asentamiento ilegal en la carretera Jusco-Picacho en la que se tomó una decisión pues de efectivamente priorizar en ese sentido el medio ambiente y el uso medioambiental de un terreno de conservación como podría ser ese. En contraste, en Miguel Hidalgo tenemos el escenario de las hectáreas del bosque de Chapultepec que hoy están en discusión, si se van a privatizar, si no se van a privatizar. No sé cuál es la postura del alcalde no lo voy a exponer, esa no es la duda, aunque la verdad es que el silencio del PAN en el Congreso creo que evidencia cosas. Pero sí quisiera preguntarles, con todos esos contrastes y reconociendo que no le podemos cargar a Talpa nada más la responsabilidad del suelo de conservación y pensar que el resto de la ciudad se va a volver una mancha gris intransitable, ¿cómo ponernos de acuerdo hacia el futuro? Sobre todo pensando que no tenemos un plan general de desarrollo urbano todavía, que es creo que una carencia enorme en esta ciudad. Gracias. Gracias, Sofía. Por acá estaba otra compañera. ¿Quién había? Sí, vamos a tomar 3 preguntas a la vez y procuramos que le den una como respuesta general. Sí. Hablaron las alcaldesas de implementar procesos participativos para el diseño urbano, para la implementación de proyectos. Me interesaría que elaboren cuáles son los que piensan implementar, qué mecanismos están pensando en implementar y cómo es que la sociedad civil o los colectivos, bueno, las colectivas también, se involucran en esos procesos. Gracias. ¿Y una más allá al fondo? Sí. Está el joven. Buenas tardes, soy Victoriano, soy arquitecto y ahorita me dedico a los estudios y gestión del hábitat. Mi pregunta va enfocada un poco a esta idea de la organización de los territorios. Yo lo que he estudiado en México y en la ciudad sobre todo, es que por las atribuciones que tienen los alcaldes y los municipios, o sea, por presupuestos, derechos o la cantidad de poder que pueden manejar, a mí me parece que la transición correcta que debería de darse es ya la desaparición de estas figuras de poder y empezar a crear y gestionar estos territorios a partir de las mismas poblaciones. Me parece que esa idea patriarcal en la que un sujeto tiene el poder de un territorio ya está un poco en este margen del territorio de las alcaldías y de los municipios. Me parece que ya está un poco sobrepasada. Siento que la ciudadanía cada vez quiere participar más y me parece que la ciudadanía, bueno, los ciudadanos ya saben cómo se maneja su territorio, qué problemas tienen sus territorios y creo que debería de alguna forma ya ir desapareciendo estas figuras de poder, ¿no? Entonces, gracias, Victoriano. Entonces, empezamos. Mauricio, ¿quieres empezar tú con la respuesta? A ver, yo estoy completamente en contra del cambio de uso de suelo en Chapultepec, lo he dicho, y creo que la discusión ha estado mal enfocada, porque es una sentencia que ya emitió un juez. Y la discusión no es si acatamos o no las sentencias, porque entonces, pues, ¿cuál Estado de Derecho? Si tenemos un diseño constitucional donde el Poder Judicial revisa la legalidad y la constitucionalidad de los actos y al final son definitivas sus sentencias, pues no hay discusión de si se acata o no. Yo creo que el problema más grave es que funcionario del gobierno de la ciudad en ese momento no defendió ni le dio seguimiento al juicio para permitir pues, que se perdiera un juicio tan importante. Ese es el fondo. Y yo creo que sí tendría que haber responsabilidad de los funcionarios públicos y sanciones sobre los funcionarios públicos. Y ver el gobierno cómo corrige esa omisión para salvar el área ambiental. No decir, desacatamos. No sé si me explico. Porque entonces, si va a ser a juicio del pueblo desacatar, obedecer la ley, pues entonces ¿qué Estado de Derecho estamos hablando? O sea, no sé si entendemos la profundidad de la discusión. Yo estoy en contra, está mal, y los diputados del PAN también se han manifestado en contra del cambio. Lo que han dicho, y con preocupación, es que el desacato los lleva a la destitución. Desacatar una sentencia implica destitución de los servidores públicos. Esa es la consecuencia.
No estamos defendiendo ni ningún interés ahí, porque ese juicio se perdió en el 2004. ¿Y qué hicieron los funcionarios del gobierno de la ciudad en ese momento que se les fue el juicio? Porque entiendo que el juicio tiene que ver con que no se pagó la indemnización con respecto a la expropiación de ese predio, ¿no? Muy delicado que el llamado de la autoridad sea a desobedecer la ley, esa es mi preocupación. Y una vez corrigiendo ese tema, lo más importante es qué va a hacer el gobierno federal y el gobierno de la ciudad para que una vez cumpliendo la ley salve el tema de los errores quizá de otros funcionarios públicos, pero que sí haya sanciones sobre los funcionarios públicos, porque si nos vamos a enredar en el tema del desacato, la impunidad y la corrupción pues van a hacer lo suyo, ¿no? Gracias. Ahora, Gabriela, que además que además nos va a dejar en unos momentos, así que puedes dar respuesta a esta inquietud que comentaban. Con lo que comentaba la compañera, ha sido también una visión de cómo se ha construido esta ciudad, donde, reitero, se ha concentrado los servicios al centro de la ciudad, y lo que se está planteando, y también un poco contestando lo que decía el compañero de poder transitar a otros modelos de representación, a mí me da la verdad entusiasmo de que llegue la jefa de gobierno, de que haya llegado la jefa de gobierno Clara Brugada, ya que pues, con la experiencia como alcaldesa trae una visión municipalista, de que se requiere fortalecer mucho más a las alcaldías y pasar por procesos comunitarios, sociales, de escucha para lograr gobiernos locales que realmente transformen la vida de la gente. Pero también trae una visión de garantizar justicia territorial, justicia, por ejemplo, el tema del agua. Si uno revisa los mapas de cómo se distribuye el agua en esta ciudad, está concentrada en el poniente de la Ciudad de México, mientras parte del oriente y el sur de la ciudad se encuentra en un tremendo desabasto de agua. Entonces, tiene que haber justicia territorial. Lo que comentaba ahorita el alcalde, bueno, hace una intervención del tema del predial, si se recauda más, y que escuché que dijo, pues no es tanto de que si recauda más una alcaldía necesita más, sino tiene que haber justicia en la distribución también del presupuesto. Porque si comparamos Miguel Hidalgo y Tlalpan, Tlalpan tiene un rezago y una marginación mucho más grande que la alcaldía Miguel Hidalgo, y lo que buscamos es disminuir las desigualdades. Y en el caso del suelo de conservación se hizo una intervención que también aquí yo quiero reconocer al gobierno de la ciudad. Ya se habían hecho carpetas de investigación, aprovechando el comentario que haces, y va la jefa de gobierno a inaugurar una base de la Sedena y Guardia Nacional en La Placa, que es en el límite de Estado de México y Tlalpan. Le comento el asunto de la invasión, apenas estaba lotificando, pero ya eran alrededor de 80 lotes en este suelo, en una parte, y luego en el otro kilómetro otros 100 lotes. O sea, todo lo que iba a implicar en términos de tala, etcétera. Y a la semana se logró hacer el operativo, que resultó muy exitoso. Pero a la par sí comentamos con el secretario Alejandro Encinas y el secretario de Vivienda, Inti Muñoz. Es necesario esta justicia territorial y revisar la localización de terrenos, de predios, que haya la disponibilidad de poder construir vivienda asequible para que sea una alternativa a toda la gente que, como ya se comentó, ha sido expulsada por todos estos mecanismos de rentas tan caras en el centro de la ciudad, que podamos contar con estos mecanismos de vivienda asequible, incluso dentro de la propia alcaldía. Ya estamos revisando ese tema, y en algunos otros puntos al centro de la ciudad que puedan ser alternativa para toda la gente que está en el suelo de conservación. No es un tema nada sencillo, porque, reitero, son más de 250 asentamientos humanos. Es la segunda alcaldía después de Xochimilco con mayor problemática en este tema, pero yo estoy segura que con esta visión de justicia territorial, de atender las periferias, vamos a poder lograr buenos avances. Gracias, Gabriela. Nancy, sobre este mismo punto.
Muy rápido, ya se fue la compañera que nos preguntó de cómo estábamos diagnosticando. Bueno, nosotros hacemos un mapeo en una asamblea, que la asamblea es pública, se convoca a las y los habitantes de una unidad territorial específica y hacemos un mapeo, uno en materia de servicios públicos básicos que brinda la alcaldía, drenaje, iluminación, poda, etcétera, pero después cuál es la condición que tienen los espacios públicos de ese lugar, cuáles tienen, qué espacios incluso tienen una problemática sentada, no solo a veces es cuestión de que vayas y les desasolves, en muchos es cambio de drenaje, ¿no? Y tienes que ver por qué, qué tan dañado está la red de drenaje, los procesos de hundimiento que tenemos, bueno, diagnosticas muchas problemáticas y a partir de eso se va generando una estrategia por cada unidad territorial, acompañado que ahora una servidora, bueno, lo está haciendo también nuestra jefa de gobierno, en Azcapotzalco le estamos haciendo que una servidora acompañada de toda la estructura de gobierno, vamos y visitamos casa por casa para también levantar un instrumento diagnóstico. Esto lo estamos realizando 2 o 3 veces a la semana y eso nos permite… a veces a una asamblea no van todas las personas, pero entonces tú tienes que ir y pues tocar literal, casa por casa, porque muchas veces los gobiernos de la alcaldía nos guiamos por el SWAC, ¿no? Y decimos, tenemos tantas solicitudes de poda, tantas solicitudes de luminaria, tal, pero es una minúscula cantidad de la población la que sabe levantar un SWAC. Yo en una asamblea de 100 personas les digo, a ver, ¿quién sabe levantar un SWAC? A ver, de aquí, ¿quién sabe levantar un SWAC para una petición? Si nosotros nos guiáramos por esa parte, no se está reflejando en verdad el sentir de nuestras comunidades. Por eso tenemos que hacer esquemas de mayor proximidad e incluso está en la ley, pero eso se tiene que reforzar y es un gran reto, que los proyectos de presupuesto participativo tienen que tener diagnósticos y los diagnósticos tienen que tener una metodología más específica y mucho más vinculante al momento de los proyectos que se promueven en materia también hasta de presupuesto participativo. Yo ahí la dejo para dejar la discusión. Bueno, tenemos ya prácticamente el tiempo consumido, no sé si creo que vamos a cerrar aquí, agradeciéndole a Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, a Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, y a Gabriela Osorio, la alcaldesa de Tlalpan, el que nos hayan acompañado y que hayan puesto sobre la mesa estos temas que hace falta que se discutan, como se discutió aquí, por ejemplo, hace mucho tiempo, la norma de estacionamientos mínimos y máximos y cómo eso permitió un cambio en algunos temas de la ciudad, como con las nuevas normas que ya existen de parte de la SEDATU y cómo todo eso se puede incorporar en la transformación de la vida de nuestras ciudades. Muchísimas gracias a ustedes dos y a Mauricio, y gracias a Core también por la invitación y gracias al público. Muchísimas gracias, Héctor, alcaldesas, alcalde. Qué increíble también escuchar desde esta nueva perspectiva de urbanismo, ¿no? De cómo vamos a hacer ciudades suaves, amigables, que realmente ponen en el centro a las personas. Muchas gracias. Vamos a tomar un receso de 10 minutos para que puedan estirar, descansar, ver un libro. Vamos a empezar en 10 minutos con la mesa 2 de Ciudad Cuidadora, Vivienda, Espacios Públicos y Diseño Urbano. No se vayan, nos vemos aquí en 10 minutos, que va a ser a las 12:25.